hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Con los acordes y el canto de la vuelta de obligado, triunfo tradicional, con letra de Miguel Brascó e interpretado por Alberto Merlo, hoy, 1 de junio, damos comienzo al programa 337 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes, oyentes de Obligados a Volver. Programa número 337, que corresponde al miércoles 1 de junio, y como es habitual, lo organizamos en 2 bloques. En el primer bloque comenzamos con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota, y luego vienen la columna de las operetas de la prensa hegemónica que prepara Hugo Muleiro, y a continuación la política nacional, la columna de Carlos Olubica, que por estar descansando hoy la va a desarrollar Héctor Rudí. A continuación, cerrando este primer bloque, la columna de Religión y Sociedad que prepara Edgardo Margiota. Hacemos un pequeño paréntesis para informar de nuestros otros medios de comunicación y luego arrancamos con el segundo bloque con nuestro columnista invitado, Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Seguidamente viene una nueva columna, la de Economía Popular, que estamos inaugurando con la participación de Silvia Berra, y a continuación, cerrando el bloque y el programa, la columna de Movimientos Sociales de Silvia Agostínez. Dicho esto, ¿qué te parece, Dardo, si arrancás con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 3 de junio de 1922, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, se crea YPF, a instancias del general Enrique Mosconi. 3 de junio de 2003, Néstor Kirchner, apenas de asumir la presidencia, se reúne con las madres de Plaza de Mayo, confirmando cuál será su política
de Derechos Humanos. 3 de junio de 2015 se realiza la primera concentración de Ni Una Menos, que marca un hito en la lucha por visibilizar el drama de la violencia de género y los femicidios. 4 de junio de 1846, en el marco de la Guerra del Paraná, tiene lugar el combate de Angostura del Quebracho. 4 de junio de 1870, muere en el exilio Felipe Varela. 4 de junio de 1940, muere el general Enrique Mosconi, militar e ingeniero civil argentino, pionero en la organización de la explotación y exploración de petróleo en la Argentina, ideólogo de la creación y primer presidente de YPF. 4 de junio de 1946 y de 1952. Perón asume su primero y su segundo mandato presidencial respectivamente. 4 de junio de 2003, el presidente Néstor Kirchner lanza con su discurso un letal movimiento de depuración de la Corte Suprema de Justicia menemista. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. 6 de junio de 1947, Eva Perón parte rumbo a Europa en lo que se conocerá como la Gira del Arco Iris. 6 de junio de 1973, se firma en Argentina el Pacto Social entre la Confederación General del Trabajo CGT y la Confederación General Económica CGE. Amenazas de Estados Unidos en el despliegue editorial opositor. Reseña de Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia. El gobierno de Estados Unidos le cobrará a Alberto Fernández si se excede ante la cumbre de las Américas y concreta alguna acción o expresión de desacuerdo con la exclusión que Joe Biden le impone a los gobiernos no alineados con Washington, avisa el periodismo independiente. La línea editorial bananera aplica en una catarata de notas que replican implacablemente la defensa de la línea política de Washington para la región, sea para insistir en lo mal que le va al flamante presidente chileno Boric, sea para lamentar la sonora derrota de la derecha uribinista en Colombia y reducir al candidato progresista Petro a la condición de exguerrillero. La oposición incansable al gobierno del Frente de Todos, con reiteradas admoniciones sobre su política económica, tiene ahora un capítulo fuerte en la política exterior, con enfoques unánimes, una vez más, en Clarín, Infobae y La Nación, mediante articulistas cuyo único mérito es recibir datos de la embajada y luego reproducirlos. Esta etapa de la estrategia editorial opositora comenzó dando relevancia especial a la posición de quienes, dentro del oficialismo, pujan para que Fernández asista a la cumbre antidemocrática convocada por Biden. Esto es Cafiero, Vélez y el embajador Argüello. Como aparentemente el presidente confirmó su postura crítica al recibir a un enviado estadounidense, la embajada subió el tono. El presidente cuestiona a Estados Unidos, pero busca una cita con Biden, tituló de tapa en el Clarín del viernes, que al día siguiente subió otro escalón. Tensión con Estados Unidos. Y ya el domingo pasó a las amenazas, en líneas firmadas por el esbirro Roa, que reproduce el enojo con el presidente por desafiar a tío Sam. Lo que Fernández no entiende, explica el texto, es que Biden está preocupado por la creciente presencia china en América Latina. Como hay recuerdos que no se pueden olvidar, dice la canción, el suelto acusa al presidente de querer imitar el rechazo al ALCA del 2005 en Mar del Plata, que no dio ningún beneficio al país. El riesgo de discrepar con el amo es que no nos salga gratis, amenaza en tono de corre ve y dile.
Lehmann también hizo los deberes en Infobae. El presidente tiene que pensar en la intensidad de su crítica si va a la cumbre con Biden, porque después está invitado a la reunión del G7. Biden cobrará en Europa lo que Alberto Fernández se exceda en Estados Unidos. Que estos prestigiosos y prestigiosas abrevan de la misma fuente quedó en evidencia en la nota de Morales Solá del domingo. Igual que Roa, se le ocurrió una comparación con Néstor Kirchner y el 2005, cuando Néstor Kirchner le tendió una trampa a Bush. La reproducción a ojos cerrados de las posturas estadounidenses para la región se refleja en los enfoques sobre otros países, con la manifiesta incomodidad por la derrota de la derecha de Uribe en Colombia. La Nación la calificó el lunes como una sorpresa y llama populista al candidato ultraderechista que pasó a segunda vuelta detrás de Petro, el ex guerrillero. Estos despliegues acompañan las líneas locales permanentes. Aprovechamiento al máximo de la crisis dentro del Frente de Todos, con indisimulado jolgorio por la renuncia del secretario Feletti. Por unanimidad, estos medios dicen que su política de controles fracasó, y esto significa que fracasó ella, que le ordenaba aplicar las ideas del gobernador Kicillof, siempre blanco principal de expresiones de odio, desprecio y burla, según el caso. También se reiteran los pronósticos de inminentes decisiones judiciales contra Cristina Kirchner. El domingo, Van der Koy dejó una vez más en evidencia que resoluciones y fallos de este tenor salen primero en el Clarín y después aparecen por tribunales. Dice que un fiscal, Diego Luciani, pronto acusará a la vicepresidenta en torno de la obra pública y será una novedad políticamente explosiva. Luego expresa esperanza por decisiones que están en manos de la Corte, optimismo que cada semana Pañi repite en La Nación. No todas son flores. Con sus habituales toques de inteligencia malicia, Pañi escribió que el impulso a la Comisión de Juicio Político en Diputados podrá llevar avances contra el Supremo Lorenzetti y agrega, muy suelto de cuerpo, que sus amiguitos Rosenkrantz, Maqueda y Rosati ven con beneplácito esa posibilidad. Es que parece que las mafias ya ni código tienen. Morales Solá se reservó un espacio para indignarse, porque Eva Perón está en la nueva serie de billetes. Esa mujer, dice, no merece estar junto a próceres. Pero no exageren los malpensantes. El columnista era un niño que ni siquiera había llegado a la primaria cuando en las paredes de Buenos Aires los republicanos de entonces pintaban «Viva el cáncer». Columna de Política Nacional del 23 al 30 de mayo de 2022. Soy Héctor Roudil. Hacia la unidad del Frente de Todos y la desunión de la oposición. La semana de mayo de 2022 comenzó, entre otras cuestiones, con la renuncia de Roberto Feletti como secretario de Comercio, en muy buenos términos con el presidente y gabinete económico, generando coherencia interna en el gobierno nacional y probable señal de unidad en el Frente de Todos, aunque sin bajar la guardia frente a la inflación, las tarifas y cualquier otra medida que amenace con erosionar el bolsillo de los asalariados. Por eso las paritarias muestran receta peronista, con aumentos salariales que le ganan o empatan a la inflación sin desmadrarse. Habrá que ver la reacción de las grandes empresas, cuasi monopólicas, respecto a los precios. Y ahí el gobierno deberá apretarles las clavijas, como se dice, si se pasan de la raya. Otras señales de unidad se dieron en Mendoza con la cumbre del PJ y en Chaco
con el encuentro de su gobernador Jorge Capitanich y Alberto Fernández en el marco de miles militantes del Frente de Todos. Alberto Fernández, nuestro presidente, deberá sentarse a una mesa con representantes del Frente de Todos, también con Cristina, y juntar su reclamo de unidad, el de Alberto, con hechos políticos tales como el diálogo constructivo que aconseja el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, citando como ejemplo al Consejo del Norte Grande, especie de liga de gobernadores, 10 provincias, con mayoría de justicialistas, otros aliados del Frente Todos y 2 radicales. Todas señales auspiciantes que frenan la locura y desandan el camino que hizo la alianza del FREPASO y la UCR, peleándose entre ellos y arrastrando a la Argentina con la inacción y el desgobierno al desastre del 2001, con represión a las madres de Plaza de Mayo y estado de sitio instaurado por los radicales, que se cobró casi 40 muertes de jóvenes argentinos. Eso no hará el Frente de Todos, que ya le ganó una vez a Macri y a su socia, la Unión Cívica Radical. Esta última le brindó territorio y fiscales al PRO, pues los partidos conservadores nunca tienen, o siempre le faltan, a cambio de un candidato no radical que les permitiera salir del último lugar en elecciones a presidente desde el 2001. Ahora, la historia del FREPASO y la UCR parece repetirse entre el PRO y la UCR, socios en Juntos por el Cambio, con declaraciones horribles de Florencia Arietto, la Bullrich, Milei y Macri. La primera diciendo: hay que entrar con la metra a la provincia de Buenos Aires, exaltando la violencia a gente asustada por los asaltos que muestran los noticieros, en vez de proponerles políticas de seguridad con participación y control popular de los vecinos, basadas en reformas a las fuerzas policiales, a la justicia y a las penas a los delincuentes, como ya hiciera con éxito Felipe Solá y su ministro de Seguridad León Arslanian del año 2004 al 2007. La Bullrich diciendo: por ahí el que quiera estar armado que ande armado, interpretando erróneamente alguna encuesta, suponemos, que le muestra la inseguridad como dato preocupante de la gente común, en vez de explicarles que no se armen, porque muchas veces mueren inocentes, donde hay armas en manos inexpertas. Lo mismo pasa con quienes compran perros bravos para defenderse de los ladrones, y esos perros terminan matando a sus pequeños hijos, como nos informan los mismos noticieros y los diarios. Milei también recomienda el uso de armas por la población civil para competir con los delincuentes. Y Macri sobreactúa diciendo cualquier cosa para figurar en la tele e influir en las internas del PRO, frenando a Larreta y a Bullrich, tirando nombres de candidatos y candidatas que ni él se los cree. Larreta, por su lado, diciendo que en caso de ser presidente, ¡cruz diablo!, hará una reforma laboral y previsional. Dirá: sale una fortuna contratar a un empleado. Si no, no hay laburo, agregará en forma campechana. Parece no recordar que en su gobierno, con Macri como presidente, el desempleo creció al 13% o más, mientras que con el Frente de Todos ya descendimos al 7%. La reforma laboral que promete, basada en facilidades económicas para los empleadores, ya se hizo con Menem y Cavallo, y el desempleo llegó al 17%. Entonces, ¿Larreta desvaría? No. Está luchando contra los otros PRO a ver quién le roba el discurso a Milei, que crece en las encuestas. Y así, en vez de Juntos por el Cambio, parecen peleados por el cambio. Finalmente, otros que se las traen son los radicales, quienes por un lado despotrican contra Macri y por otro confirman en su convención partidaria la pertenencia de la UCR a Juntos por el Cambio. Nos recuerdan a Altero. El broche de oro lo pone Storani, quien alardea de ser la UCR un partido centenario,
pero llevan de candidato a presidente un paracaidista, un pícaro, como el neurólogo que no muestra sus cartas. ¿Es que no tienen cuadros mejores? Para demostrar que algunos quedan, aparece Gerardo Morales, actual jefe del Comité Nacional y gobernador de Jujuy, que mantiene a Milagro Sala presa de su gobierno, quien trabajó y luchó para los pobres de Jujuy. Volvió la historia en los billetes de la moneda argentina, por contraposición al anterior gobierno macrista, cuando su jefe de gabinete, Marcos Peña Brown, decía que poner a los próceres era la muerte, en vez de la vida reflejada por las fotos de animales. Ese razonamiento nos recuerda a algunos balnearios elitistas, donde las calles encarecen de nombres históricos para, quizás, esconder la historia. Ahora vuelven San Martín, Belgrano, Evita Perón y dos heroínas combatientes militares de la independencia como Juana Azurduy y la afrodescendiente María Remedios del Valle, capitana del Ejército del Norte comandado por Belgrano. Una muestra más de que gobierna el frente de todos, mientras quienes los dejaron sin presupuesto se pelean entre ellos para un futuro electoral que pinta mejor para el oficialismo si miramos todos los indicadores socioeconómicos, políticos y cruzamos la General Paz siguiendo a los gobernadores. Hasta la próxima. Les habla Edgardo Margiota y les envío un saludo a todos los oyentes de Obligados a Volver. Esta es la columna Religión y Sociedad que pretende poner de relieve las interacciones entre los grupos religiosos y la sociedad, particularmente en sus implicancias políticas y sociales. La columna de hoy lleva por título La Iglesia Católica entre la prudencia y el reclamo. Con ocasión de la fecha patria del 25 de mayo, el grupo de curas en la Opción por los Pobres emitió un durísimo documento con severas críticas al gobierno de Alberto Fernández, señalando abiertamente sus responsabilidades en la situación económica y social. Los curas, que se habían mostrado hasta ahora muy cercanos al gobierno e incluso llegaron a tener reuniones con el presidente, ahora le reclaman un urgente cambio de rumbo que probablemente implique cambios de nombres y la decisión de enfrentar con firmeza a los responsables del hambre y la injusticia, porque, dicen, las enormes ganancias de los que se enriquecen con la crisis y el hambre, y el temor al reclamo de la socialización de las riquezas, no es lo que se votó cuando dijimos basta al neoliberalismo. Luego expresa el documento que vivimos en medio de un clima de desazón y desconcierto. Se trata de un clima que puede ser peligroso. El pueblo, los pobres del pueblo, no saben cómo hacer para que llegue la comida a su mesa. Muchos recurren a comedores, llevan a sus hijos a comer a las escuelas, recurren a Cáritas u otras instituciones, pero el trabajo digno con un salario también digno es cada vez más una utopía. Los curas señalan, no nos interesa el 2023, nos interesan los pobres, lo repetimos, y los pobres no figuran ni en las políticas oficiales, ni en los sindicatos o movimientos sociales, y menos todavía en la oposición. Ya a fines de abril, en el encuentro anual, los curas en la Opción por los Pobres se pronunciaron mediante un texto que no elude críticas y que contiene un claro posicionamiento frente al momento. Hablaron allí de la deuda injusta e impagable contraída por el gobierno anterior
y del acuerdo siempre desfavorable con el Fondo Monetario Internacional, del cual que el actual gobierno ha contraído, y de respuestas políticas que nos parecen insuficientes, y denunciaron que el empobrecimiento de nuestro pueblo es provocado por la injusticia, la inequidad en la distribución de los bienes, la avaricia de unos pocos y una situación internacional que concentra lo necesario para una vida digna cada vez más en menos manos, y que el neoliberalismo es pecado. Pidieron también una profunda reforma del Poder Judicial, la libertad de Milagro Sala y de los presos y presas políticos, que la deuda la paguen los que fugaron capitales al exterior, que nuestro país vuelva a tener control de sus exportaciones y reconquisten la soberanía sobre la navegabilidad del río Paraná. Por otra parte, y contrastando con estos posicionamientos políticos tan explícitos, la jerarquía eclesiástica católica parecería haber optado por no apurar definiciones, por la prudencia y por no echar leña al fuego. Ha llamado mucho la atención que los obispos reunidos en la Asamblea Plenaria del Episcopado Argentino, realizada en la primera semana de mayo, en el contexto de las tensiones económicas, sociales y políticas que vive el país, contrariamente a lo que sucede habitualmente, en esta ocasión culminaron su encuentro casi en silencio. No hubo ni una reflexión final ni un documento para fijar la posición del episcopado frente a la coyuntura. Pareciera que los obispos tuvieron dificultades o consideraron inoportuno para hacer un pronunciamiento y eligieron hacer ¿por qué? Bueno, es difícil saberlo. Lo cierto es que los obispos no ignoran la situación social y económica del país. Tratando de no sobreinterpretar políticamente su mutismo, podemos preguntarnos si no emitir un documento fue una decisión o una imposibilidad. ¿Fue acaso una contribución al gobierno no exponiéndolo con sus debilidades? ¿O no han querido mostrarse como parte de la oposición con críticas al gobierno, como lo hicieron en los 2 últimos años de la presidencia de Cristina? ¿No han querido comprometerse con nadie? ¿O quizás el hecho solo evidencia que existen discrepancias internas que impidieron un documento consensuado? O como dijimos, solo es prudencia y no echar leña al fuego. En línea con el episcopado, el cardenal Mario Poli eligió un tono mesurado para su homilía en el Te Deum celebrado el 25 de mayo. Se dirigió a todos los argentinos que sienten arder su corazón, es decir, con típico estilo eclesiástico, a quienes le quepa el sayo que se lo pongan, aunque sin duda tuvo como principales interpelados al presidente Fernández y sus ministros. Poli, como sabemos, muy próximo a Francisco, recurrió a la parábola del buen samaritano, la misma que utilizó Bergoglio años atrás en una homilía sobresaliente, y sin señalar responsables advirtió que tenemos que pensar en nuestro prójimo y en sus necesidades básicas: educación, salud, justicia. Poli describió la coyuntura como de tensiones que parecen repetir crueles enfrentamientos, es decir, la manera que hoy elige la jerarquía católica para expresar su preocupación y demandar alternativas de solución. Más allá de la alta jerarquía eclesiástica, al igual que los curas
En la opción por los pobres, organismos oficiales de la Iglesia sí se pronuncian más abiertamente sobre la problemática social y económica, aunque con modalidades, énfasis y demandas diferentes. Así, con motivo del Día de los Trabajadores y de las Trabajadoras, la Comisión Pastoral Social, que preside el obispo Lugones, reiteró que es imprescindible cambiar definitivamente el panorama del subsidio por el paradigma del trabajo. El empleo formal debe abarcar las nuevas formas de la economía popular. Es imperioso que siga bajando la desocupación y crezca el trabajo formal. En consonancia con las afirmaciones del Papa, dio un contundente respaldo a los trabajadores y las iniciativas de la economía popular llevadas adelante por personas que fueron descartadas de los empleos formales y cuestionó a quienes desde las organizaciones sociales manipulan con los recursos del Estado. Pidió que se propicie la igualdad de oportunidades en el ingreso a los programas del Estado para todos, sin exclusiones sectoriales, aun cuando no pertenezcan a organizaciones o movimientos mayoritarios. También, el 20 de mayo pasado, 2 organismos, los más importantes de la Iglesia Católica que se ocupan de las cuestiones indígenas, emitieron un documento repudiando el intento de diputados libertarios para derogar la ley que reconoce el derecho territorial de las comunidades originarias. Mientras tanto, el Papa Francisco anunció la creación de 21 nuevos cardenales, de los cuales 16 contarán con derecho a voto en un eventual cónclave para sucederlo, y de esta manera la mayoría de los electores del futuro Papa habrán sido nombrados por Bergoglio. Hasta la próxima, amigos. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Estamos comenzando junio, un mes tradicionalmente difícil en la política argentina, con tristes recuerdos para el peronismo, con el bombardeo de la Plaza de Mayo del 55, y a pesar del clima, todo el país, y sobre todo en Buenos Aires, clima frío, siempre junio, todo el invierno son meses calientes desde el punto de vista político. Ahora, el inicio de este mes nos llega con una situación extraña.
Extraña puesto que no muestra grandes cambios con lo que estaba ocurriendo hace un mes. No se notan por ahora situaciones que se vayan desenvolviendo rápidamente, no se encuentran situaciones de shock. Es como una continuidad de lo que ha ocurrido. Por supuesto, de acá a 15 días, de acá a una semana puede cambiar todo, pero lo cierto es que si uno se observa la oposición y por otro lado el oficialismo, vamos a ver que las grandes líneas continúan. ¿Cuáles son esas? Veamos primero a uno de los ejes de la oposición, cuál es el PRO. Ahí, a mi juicio, siempre hay que centrarse en el análisis de Horacio Rodríguez Larreta. Es cierto que Macri aparece mucho en los medios, que influye, que ha sido el presidente, por supuesto, que creó no solo el PRO, sino que logró que viniera al pie la coalición cívica, que era más sencillo, y el radicalismo, convirtiéndolo a ese partido en un aplaudidor de sus medidas y poco más que eso. Pero Rodríguez Larreta es el que verdaderamente tiene posibilidades de ser el candidato del PRO. ¿Por qué digo esto? Descarto a Macri. No veo que el establishment lo apoye tanto. Sus errores fueron gravísimos en aquel entonces. Y además su discurso, si uno lo coteja con el del 2015, es excesivamente ideologizado. Está bien para ganar a la tropa propia, pero muy difícil de ser creído por algunos más. Y la verdad que se necesita llegar a la segunda vuelta y ganarla. A Bullrich no le veo mayor entidad. Para mí fue patética aquel encuentro en Uruguay, en Punta del Este, en el cual se mostró claramente que el establishment no le da tanta importancia y no le da ningún apoyo económico, que para un partido de derecha es central, mucho más que para un partido nacional popular o un partido de izquierda. Ese es el PRO. Queda pendiente, de todos modos, si va a haber una pre-interna, una prepaso dentro del PRO para presentarse después frente al candidato del radicalismo, o si, como indica la norma existente actualmente y la tradición de Juntos por el Cambio, las PASO tienen que hacerse en conjunto entre los tres grandes partidos que lo integran. Del lado del radicalismo, que sería el segundo gran elemento, ahí, a mi juicio, en este mes ha habido un cierto declive de Morales y un cierto fortalecimiento de Manes. Puede que sea Provincia de Buenos Aires versus Jujuy, puede que sea una cuestión táctica de parte de Morales, la verdad que no me queda claro. Pero lo cierto es que el PRO va a tratar de crearle un tercer candidato más a la derecha, digámoslo, Cornejo, Suárez, alguien así, para también debilitar la posición del radicalismo a la hora de las PASO. Porque si hay tres grandes candidatos, Rodríguez Larreta, Bullrich y Manes o Morales, es una historia. Si hay un cuarto candidato a la derecha, por ejemplo Cornejo, es otra historia. Todas estas cosas las vamos a ir viendo o leyendo en estos próximos meses. Hacia noviembre, diciembre, todo esto tiene que estar definido. De parte del oficialismo, no se ve un incremento de las tensiones, para nada. Cristina y Alberto siguen sin hablarse, hace más de 2 meses creo, pero los dirigentes medios, los ministros, los secretarios de Estado, los dirigentes zonales, los intendentes, los gobernadores, la base, no está de acuerdo en una ruptura, no está de acuerdo en una ruptura. Ahí están esas dos cuestiones, ¿no? La posición de Alberto más optimista en relación al mundo económico y la de Cristina totalmente pesimista y tratando de ir creando una opción alternativa para el 2023. Todo eso todavía está realmente en pañales y es hasta ahora más espuma que realidad. Los precandidatos los conocemos. Uno es Alberto, por supuesto, no podría hacer otra cosa. Si yo fuera presidente, digo, sí, me voy a presentar. Imaginémonos que una presidente dice, no me voy a presentar, ya deja de ser presidente ese mismo día.
Otro, por supuesto, Sergio Massa, que en todo este tiempo ha ido hilvanando con mucha claridad, con mucha firmeza, sin pelearse con nadie, alianzas con el mundo empresarial y alianzas con el mundo sindical. Una tradición peronista tradicional. Y otros dos candidatos son el Coqui Capitanich, que todavía no lo ha dicho con certeza, pero ha informado que está estudiando el tema, y a mi juicio va a aparecer también otro candidato que debería estar más ligado con la cámpora, que por lo que veo, por lo que leo, aparece como Guado de Pedro, con reuniones extrañas con Barrio Nuevo. A la cámpora se le acusa siempre de esquematismo, ¿no? Incluso hasta de paranoia en relación a otros aliados. Bueno, Guado se reúne con Barrio Nuevo, se reúne con Urtubey, participa en una serie de eventos, en fin. Este es un panorama que, como igual que Juntos para el Cambio, hacia octubre, noviembre, se irá desbrozando. Todo eso va a estar signado o marcado por dos grandes temas. El tema de la movilización social, de la movilización política y el tema económico. Van a estar ligados, pero no necesariamente son consecuencia el uno del otro. El tema económico es el que leemos todos los días. Argentina tiene ya niveles de desocupación bajos en el mundo, en el mundo legal, en el mundo formal, 7%, tiene crecimiento económico. Hasta ahora, los acuerdos con el fondo no han significado un freno significativo, puede que hayan significado, sí, una ralentización una disminución del ritmo de crecimiento y una situación insoluble hasta la fecha, ¿cuál es el de la inflación? Sepamos que para el Fondo Monetario, para el cumplimiento de las metas que se acordaron entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario, la inflación no es de las peores cosas. Sí, para el bolsillo y para la gente, en donde realmente una parte importante de la población hoy sufre de una manera enorme y sobre todo eso lleva a un descreimiento respecto de nuestro gobierno. No creo que en el corto plazo el gobierno tenga éxitos desbordantes, sí, puede ir mejorando un poquito el proceso, puede que la inflación disminuya un tanto, con lo cual Alberto pensará que ha sido un éxito y Cristina todavía estará con la idea del colapso o la irrupción de problemas. Y por otro lado está la temática social, que acá con hacer tanto hincapié en la inflación, en el crecimiento, en los medios, en los periodistas, se le da poca importancia. Y lo cierto es que hay un nivel organizativo grande de parte de los sectores populares, en el mundo sindical, en el mundo obrero, en el mundo de los movimientos sociales, que si uno analiza las marchas, las movilizaciones, la falta de paciencia creciente en relación a estos problemas, están marcando una situación. Y recordemos que estos meses, junio, julio, agosto, son meses al respecto en donde siempre se plantean estas cuestiones. Me parece que ese tema desde el Frente de Todos no se le da la suficiente importancia. A mi juicio, ese tema va a ser el decisivo a la hora de una modificación del rumbo, de una profundización o de una situación como la actual. En ese sentido, todavía tenemos que esperar estos meses de invierno, como les decía al principio, pero me parece que las cartas todavía no están echadas. Todavía hay una situación en donde, si uno quiere verla de manera optimista desde el oficialismo no está peor hoy que hace un mes. Ese declive que ha tenido, indudable, no ha empeorado. Y Juntos por el Cambio no muestra algo interesante ni nada. Lo que uno ve son estas payasadas de la ultraderecha que
le significan un problema más a Juntos por el Cambio que al oficialismo. Así que bueno, seguiremos a las expectativas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas y a todes. Soy Silvia Berra y hoy daré comienzo a la columna de Economía Popular de Obligados a Volver. ¿De qué hablamos cuando decimos economía popular o economía social, solidaria y popular? ¿Son lo mismo? En un país y en un mundo donde el empleo, trabajo asalariado en relación de dependencia, ya sea formal, con aportes jubilatorios y cobertura de salud, en blanco, como mal lo llamamos, o informal, este tipo de empleo está escaseando, o al menos es inaccesible para gran parte de la población. El trabajo en sí mismo, como lo conocíamos, o como estábamos acostumbrados a imaginarnos o desear, conseguir un empleo en el cual transcurriera nuestra vida útil y luego nos jubiláramos, está cambiando. No es que no hay trabajo para todos, lo que no hay es este tipo de empleo para todos. Existe una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras excluidas, sin poder acceder a estos puestos de trabajo que son generados por empresas privadas o los estados. Entonces, estos trabajadores y trabajadoras se crean, se generan, se inventan su propio trabajo, su propia actividad económica que les permite abastecerse y tener una vida que intenta ser digna. Sin duda, podríamos decir que es un trabajo más precarizado, ya que muchas veces es totalmente informal. Son actividades que se realizan, por ejemplo, en ferias o en circuitos alternativos de comercialización, sin ningún tipo de registro. Por ejemplo, ni registros contables, sin seguridad social, sin aportes. En otros casos puede tener algún grado mayor o menor de formalidad, con los trabajadores organizados en grupos o cooperativas y algunos con principios comunitarios que la fortalecen y la hacen más humana. En principio, diríamos que, de un modo para romantizar esta definición de economía popular, que es una forma creativa de enfrentar la exclusión de los circuitos de la economía global de mercado. En nuestro país, la economía popular tiene una historia más o menos larga que con la crisis de 2001 se hizo más visible. Y tal vez se pensó que la economía popular o la organización de este tipo de trabajo sería transitoria y que al superar la crisis se podrían reincorporar a los circuitos formales de empleo. La sucesión de hechos demuestra que ambas economías conviven todo el tiempo. Por ejemplo, la economía popular necesita de la economía global para nutrirse de materiales para llevar adelante su trabajo, hasta toma lo que la economía de mercado desecha y lo recicla. En un concepto amplio de la economía social, solidaria y popular, incluimos también a los trabajadores organizados y formalizados en cooperativas de producción y trabajo, también emprendedores y emprendedoras, monotributistas, pequeñas empresas familiares que ofrecen sus productos en cercanía y lejos de las góndolas de los grandes supermercados. Ejemplos de la vida diaria, miles. Los y las pequeños productores de alimento de la agricultura familiar, campesina e indígena, que siembran y cosechan verdura y frutas para el consumo diario de frescos, y suelen estar en los periurbanos, en las afueras de las ciudades a las cuales abastecen. Las y los productores de otro tipo de alimentos, como por ejemplo productores de legumbres, de arroz, de miel, de carnes, algunos agrupados en cooperativas, que hace que sean puedan enfrentar un poco más los avatares de la economía del país, consiguiendo algunos beneficios al agruparse, como la compra de insumos en común o la comercialización de sus productos. Las ferias de emprendedores y emprendedoras, que venden en espacios públicos comunes lo que ellos mismos producen, alimentos, artesanías, prendas, lo que sea. Las empresas o fábricas recuperadas por las y los empleados, que abandonadas a su suerte por los dueños, se ponen a producir con el saber de los trabajadores que se quedan sin esa fuente laboral. Algunas de las más de 400 recuperadas que hay en nuestro país, por ejemplo, de los rubros textiles como Pigüé o Alcoyana, gastronómicas, aquí en Buenos Aires los chanchitos, alimenticias, frigoríficos, Arrufat de chocolate, lácteas como Master Cheese o La Ciudad, Zafra, de salud, clínicas recuperadas también por sus empleados, escuelas, de comunicación, diarios,
gráficas como los diarios, metalmecánicas, infinidad. También podemos nombrar los y las recicladoras urbanas, que comúnmente llamamos cartoneros, que recorren las calles de nuestras localidades recolectando cualquier tipo de residuo reciclable útiles para las distintas industrias. También tenemos las comercializadoras, que nos acercan los productos de la economía popular a los centros urbanos, tomando formas de cooperativa o grupos de consumo populares organizados a través de nodos, de almacenes o de portales online. Aquí en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y del AMBA existen montones de ejemplos, como Todos Comen, Me Copo, Más Cerca Más Justo, y algunas otras comercializadoras, Almacop, cantidades. Las y los trabajadores que se ocupan de las tareas de cuidados de niñas, personas con discapacidad, ancianos y ancianas. Trabajadoras y trabajadores que prestan servicios de construcción, mantenimiento, limpieza, etc. Como corolario podemos comentar que el Estado abrió un registro voluntario de los trabajadores de la economía popular, RENATEP, y quedó visibilizado que en al menos 7 provincias es mayor el porcentaje de trabajadores de la economía popular que el de empleados asalariados privados. ¿Qué decir? Es un diagnóstico para empezar a ver que no es menor esta economía y que tenemos que pensar en ella como uno de los grandes ejes de desarrollo del país. Esto es solo un primer pantallazo. Vamos a desarrollar muchas aristas de este tema y contar experiencias más que interesantes de la economía social y solidaria en próximos encuentros. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes. Soy Silvia Agostinis y en esta segunda entrega de esta columna centrada en los movimientos sociales me propongo avanzar en puntualizar sus reclamos, su estrategia de acción colectiva y política y además presentar la propuesta del salario básico universal, cuyo proyecto ha sido presentado en el Congreso. Bajo el nombre de Unidad Piquetera se aglutinan numerosas organizaciones de distinto origen. Hay dos claramente encuadradas en partidos políticos, tal el caso del Polo Obrero, agrupación fundada en el año 2019 como desprendimiento del Partido Obrero. Esta organización dice reunir a 65.000 miembros en todo el país, siendo Eduardo Beliboni su principal referente. En tanto, la agrupación Teresa Vives se referencia con el movimiento al socialismo y tendría unos 20.000 integrantes a nivel nacional. Otras surgieron en situaciones de crisis económicas sociales, como el movimiento Teresa Rodríguez, cuyo origen se remonta a los años 90, en plena política privatizadora del menemismo y lleva el nombre de una mujer asesinada por un operativo represivo de la policía neuquina en 1997. En tanto, el Frente de Organizaciones en Lucha nuclea diversos grupos nacidos en la crisis del 2001, año marcado fundamentalmente por los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre. El movimiento Barrios de Pie, Libres del Sur, también nació durante aquellos intensos días de diciembre de 2001. Tienen presencia en casi todas las provincias, cuentan con alrededor de 60.000 personas entre sus filas. Vale mencionar que un sector de Barrios de Pie, al aliarse con el kirchnerismo en el 2018, se separó conformando Somos Barrios de Pie. ¿Qué reclaman las organizaciones nucleadas en la unidad piquetera? Básicamente, pero no de modo único, sus reclamos se concentran en dos cuestiones. El primero referido al programa Potenciar Trabajo. Efectivamente, insisten en la incorporación de más beneficiarios y además en el aumento de la asignación mensual que para el mes de junio será de 21.120 pesos, que es el equivalente al 50% del salario mínimo vital y móvil. Y el segundo reclamo es respecto a los comedores populares. Solicitan la mejora y aumento de la asistencia que reciben actualmente. El Ministerio de Desarrollo Social, con Juan Zabaleta al frente,
ha sido claro en el sentido que no habilitará nuevas inscripciones en el programa Potenciar Trabajo, que cuenta con alrededor de 1 millón de beneficiarios. Esta negativa se fundamenta en el objetivo de continuar avanzando en la incorporación de los trabajadores del programa a distintas empresas del ámbito privado de modo registrado, es decir, lo que se conoce como trabajo genuino. Es interesante señalar que la unidad piquetera también reclama en avanzar en la transformación del programa de empleo en un trabajo genuino y en blanco. A pesar de esta coincidencia, el diálogo entre los dirigentes piqueteros y el ministerio no parece avanzar. Es más, parecería que el malestar va increyendo, a juzgar por los acampes y manifestaciones frente al ministerio, así como frente al Ministerio de Trabajo, en Plaza de Mayo, la marcha federal del 10 de mayo pasado, que reunió un impactante número de participantes. Además, recientemente, precisamente el jueves 26 de mayo, se concentraron frente al ANSES reclamando por los rechazados para cobrar el refuerzo de ingresos. Efectivamente, el polo obrero, tanto aquí como en otras ciudades del país, replicó la movilización y reclamo por la gran cantidad de compatriotas que, necesitando del refuerzo, les habría sido denegado por maniobras realizadas por la ANSES, al decir de Eduardo Beliboni. Afirma que se inscribieron 11.800.000 personas y de ellas accedieron al refuerzo 7,5 millones, es decir, 4.300.000 han quedado excluidas. Esto es interpretado como producto de las políticas de ajuste al cual conduce el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que en oportunidad de aprobarse en el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, también la unidad piquetera estuvo en las calles manifestando su oposición al mismo. La estrategia de la unidad piquetera de manifestar activamente en las calles seguirá, pues está claro que en el contexto inflacionario actual resulta imposible negar el deterioro de los ingresos y las condiciones de vida de gran parte de nuestros compatriotas. Motivo los hay. Pero no deja de ser curioso que solo un sector del movimiento piquetero y de los trabajadores del Potenciar Trabajo reclamen, pues los participantes del programa cobran todo lo mismo, viven en barrios similares, en condiciones similares y seguramente muchos son vecinos. ¿Cómo sobreviven los que no protestan? Claro, una de las diferencias son sus dirigentes. ¿A qué me refiero? La otra parte del movimiento piquetero está presente en el Ministerio de Desarrollo Social y en el INAES, es decir, es parte de la actual gestión. Muchas veces me pregunto, ¿la unidad piquetera qué más podría estar disputando que no es dicho? Y ya casi terminando, les cuento sintéticamente el proyecto del salario básico universal que fuera presentado por el diputado nacional Itai Hackman. Se trata de una asignación monetaria mensual no contributiva de alcance nacional destinada a trabajadoras y trabajadores de entre 18 y 64 años de bajos ingresos, por un monto igual al valor de la canasta básica alimentaria de un adulto equivalente, información provista por el INDEC, y que en abril de este año la cifra era de 13.763 pesos. Repito, 13.763 pesos. Dado que la asignación es por persona, el proyecto prevé que por familia podrán cobrar hasta 2 de sus miembros. Esta propuesta tiene como objetivo alcanzar a la población desocupada y aquella que se desempeña en la economía informal, trabajadores agrarios, empleadas de casas particulares y a los pequeños contribuyentes de la categoría más baja del régimen simplificado, así como en relación de dependencia, cuyos ingresos sean iguales o inferiores a la categoría más baja justamente del régimen simplificado. Según estimaciones, la población en condiciones de acceder a este ingreso ronda los 9 millones de personas. Este salario básico
sería incompatible con las becas Progresar, el programa Potenciar Trabajo y la tarjeta alimentar, así como a aquellas personas que cobran jubilaciones y pensiones, sean o no contributivas, no podrán acceder a este salario básico. Según puede interpretarse, esta propuesta está pensada en aquella población trabajadora con trabajos informales, inestables y con ingresos más que insuficientes. Bueno, hasta acá la columna de hoy. Me despido de todos ustedes y será hasta la próxima. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta. La entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción. Es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Mujeres luchando